buenas tardes a todos nuestros oyentes y seguidores que nos acompañan en una nueva edición de Edu Conecta, donde el saber crece y se proyecta. Somos estudiantes de enfermería y estamos muy felices de compartir con ustedes en este espacio educativo, donde cada semana conversamos con profesionales del área de la salud y aprendemos y reflexionamos de temas de gran importancia. El tema de hoy es manejo y prevención de la diabetes. Es una enfermedad que ha afectado a millones de personas en el mundo, pero que pueden controlarse con una buena educación, alimentación saludable y una atención oportuna. Y para hablar de este importante tema, hoy nos acompaña una invitada muy especial, la licenciada en enfermería Andrea Vicuña, quien cuenta con experiencia en el acompañamiento y cuidado de pacientes con enfermedades crónicas, además de un gran compromiso con la educación en salud. Queremos invitarla a pasar al set y acompañarnos en esta transmisión. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, chicas. Muchísimas gracias por la invitación y por hacerme parte de este proyecto de EduConecta. Muy bien, bienvenida, licenciada Andrea Vicuña. Realmente es un gusto tenerla aquí en el set y que haya tenido la disposición de presentarse aquí y para que podamos aprender con usted. Antes de comenzar con el tema principal, nos gustaría que nuestros oyentes escucharan un poco sobre su vida, sobre su trayectoria. Así es. Licenciada, ¿podría contarnos brevemente sobre cómo ha sido su trayectoria profesional y cómo surgió su vocación por la enfermería? Claro, bueno, yo creo que enfermería para mí es más que una vocación, es mi vida completa. Todo comenzó cuando yo era niña. Desde muy pequeña siempre tuve la inclinación al estar cuidando enfermos. En mi casa, mi abuelita, mis papás tienen enfermedades crónicas y la necesidad del cuidado y sobre todo de esta parte humana que tiene la enfermería surgió desde ahí. Siempre desde pequeña le pedí a mis papás que me compren juguetes de enfermería y bueno, fue lo que me llevó siempre en el corazón el hecho de estudiar enfermería. Decidí, me fui a estudiar en Cuenca. Me gradué como licenciada en enfermería. Posterior a eso hice mi internado rotativo en Cañar, en Azogues. Mi año de salud rural lo hice en una comunidad muy linda que es Tixán, que pertenece a la UCI, en Chimborazo. Y posterior a eso, pues la oportunidad surgió de trabajar acá en la Troncal, en el Hospital Darío Machuca, donde he venido ya dando mis servicios por más de 8 años. Y como parte de la enfermería, como digo, enfermería no solamente es el hecho de cuidar a las personas. Enfermería es mucho más que eso. Enfermería es también ciencia, la parte de la investigación. Me encanta, tengo algunos artículos publicados, también libros. Y también dentro de esa experiencia bonita está la docencia. Entonces ya llevo 3 años en esta linda labor de enseñar y compartir los conocimientos. Qué interesante conocer más sobre su experiencia, licenciada. Agradecemos que comparta esto tan emotivo, que nosotros también nos fortalece y también nos demuestra un poco cómo ha sido su camino profesional. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de Edu Conecta. No se vayan, ya volvemos. Tu meta. Hagamos historia, una nueva era. Es nuestra misión Y nuestra ilusión.
crecimos tanto. Cambiamos la historia, la escribimos todo. Ahora te toca a ti. Seguro lo vas a lograr. Seremos parte de tu vida. Ahí estaremos si decaes. Somos águilas rojas y tu triunfo es de todos. Somos Gato Corazón y vamos a vivir nuestra misión de llegar lejos, volar bien alto sin miedo. Somos Gato Corazón y nada detendrá nuestra visión. Con trabajo, con esfuerzo y pasión. Somos Gato Corazón. Y ya estamos de regreso en Edu Conecta. Gracias a todos los que siguen conectados con nosotras. Y hoy nos encontramos conversando con la licenciada Andrea Vicuña de un tema muy fundamental, el cual es la prevención y el manejo de la diabetes. Un tema que nos va a ayudar a mantener una buena salud. Y ahora sí, comenzaremos con las preguntas sobre este tema tan importante para que todos podamos saber cómo prevenir y controlar esta enfermedad. Licenciada, la primera pregunta que tenemos es, ¿podría contarnos brevemente qué es la diabetes y cuáles son sus tipos más comunes? Claro, la diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por contar con niveles altos de glucosa en sangre. Esto se debe a una excesiva o una disminución en la función de una hormona importante que hay en el organismo, que es la insulina, ¿sí? Para esto es importante que nosotros conozcamos que hay la diabetes tipo 1, en la que se da una secreción deficiente o en realidad no existe secreción de la insulina debido a una parte autoinmune en el organismo que afecta a las células beta que están en el páncreas, que es el órgano donde se secreta la insulina. Y tenemos también la diabetes tipo 2, que en cambio aquí se da por una falta de secreción o porque el cuerpo no reacciona bien a esta secreción de la insulina y no se controla bien la glucosa en sangre. También tenemos la diabetes gestacional, que aparece durante el periodo del embarazo. Muchas gracias, licenciada. Y como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que predisponen a desarrollar la diabetes? La diabetes es una enfermedad multicausal. En realidad la diabetes, como les dije, puede ser factores desde la edad, que generalmente está presente en personas mayores de 45 años. Puede ser por factores genéticos también, o sea que alguno de los papitos o abuelitos tenga como enfermedad la diabetes, entonces también una predisposición por esto. Lo que actualmente pasa en nuestra vida, ¿no? El sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, son factores que definitivamente influyen mucho para el padecimiento de la diabetes. Muchas gracias, licenciada. Y como tercera pregunta tenemos, ¿existen diferencias importantes entre la diabetes tipo 1 y tipo 2 en cuanto a su manejo? Claro que sí. Cuando nosotros hablamos de la diabetes tipo 1, estamos diciendo que existe destrucción autoinmune de las células beta. Entonces, en ese sentido, deberíamos manejar administrando insulina. Se da generalmente este tipo de diabetes en personas jóvenes, en niños, en adolescentes, el diagnóstico. En cambio, cuando nosotros hablamos de enfermedad de la diabetes tipo 2, es ya por causa, puede ser por la obesidad, por el sedentarismo, por antecedentes familiares. Entonces, en este sentido comienza el tratamiento inicialmente manejándonos con cambios en la vida del paciente, o sea, manteniendo estilo de vida saludable, ejercicio, alimentación, y también nos ayudamos con fármacos antidiabéticos orales. Muy interesante, de verdad es un tema que sería de mucha utilidad que todos sepamos educarnos, y qué mejor hacerlo mediante una profesional en esta área. Como la siguiente pregunta tenemos, ¿qué hábitos alimenticios ayudan a prevenir la diabetes tipo 2? Definitivamente llevar una dieta equilibrada.
siempre se debe tratar de llevar, como dice actualmente las últimas guías de plato saludable, que contenga verduras, que contenga alimentos ricos en fibra, también una porción de carbohidratos, que tenga proteína. Siempre hay que evitar que existan alimentos ultraprocesados en el plato. Bebidas que, por ejemplo, tengan demasiada carga de azúcares, hay que evitarlo. Nada en exceso, como dije, en alimentación nada es malo, simplemente hay que saberlo equilibrar, saberlo llevar una dieta completamente equilibrada. Muchas gracias, licenciada, y es totalmente cierto y creo que deberíamos ponerlo en práctica, ya que es una información muy fundamental para prevenir esta enfermedad como tal. Como siguiente pregunta tenemos, y creo que es muy importante para nuestros oyentes, ¿cuáles son los signos de alerta temprana que una persona debe conocer? Cuando nosotros hablamos de diabetes tenemos que estar muy alertas a síntomas que pueden parecer desapercibidos. A veces esta enfermedad de la diabetes es tan silenciosa que realmente aparece cuando ya existen complicaciones. Entonces, a veces el hecho de que tengamos demasiada hambre o que comamos varias veces al día puede pasar desapercibido, pero es uno de los síntomas más comunes para la diabetes. El hecho de que vayamos varias veces al baño, o sea, que miccionemos seguido, también es un síntoma, ¿no? Que tengamos demasiada sed, que nos sintamos cansados, la fatiga, el hecho de perder peso de manera súbita y que no exista ninguna causa aparente, que comencemos a ver borroso, también es una de las sintomatologías para esta patología. Muchas gracias, Lice. Y como siguiente pregunta tenemos, que también es una pregunta muy interesante, ya que aquí en nuestra población troncaleña se ve mucho, ya sea por vicios que también se pueden tener respecto a las comidas chatarras, por llamarlo así. La pregunta dice: ¿de qué manera influye el sobrepeso o la obesidad en el desarrollo de esta enfermedad? El sobrepeso, que viene de la mano con el sedentarismo, ¿no? Este es un problema muy grave, no solamente a nivel de la troncal, sino también a nivel nacional y mundial. Ustedes van a ver que realmente los índices de sobrepeso y obesidad han aumentado muchísimo en la población. Y afecta, sí, porque la diabetes pues va de la mano con enfermedades como la dislipidemia, que son el aumento de los triglicéridos, del colesterol, el hecho de que tengan enfermedades cardiovasculares como por ejemplo la hipertensión arterial. Son factores que van a ir uniéndose de la mano y que van a comenzar a predisponer a que las personas sufran de la diabetes. Claro, totalmente cierto, Lice, y es muy fundamental que lo tomemos en cuenta para así poder mejorar nuestra salud y prevenir y evitar ciertas enfermedades. Y como última pregunta por mi parte, ¿qué recomendaciones de estilo de vida daría a una persona con antecedentes familiares de esta enfermedad? Bueno, lo primero sería, como usted mismo lo menciona, ¿no? Conocer nuestra historia familiar. Conocer si nuestros papitos o nuestros abuelos o nuestros tíos hayan padecido de esta patología. Una vez que tengamos estos datos, pues hay que comenzar a prevenir. Con una dieta balanceada, como hemos dicho, ejercicio. Las últimas guías recomiendan un ejercicio diario de por lo menos 30 minutos. Ejercicios tan fáciles como caminar, salir a pasear, como andar en bicicleta o como nadar, nos va a ayudar muchísimo para disminuir este índice de algún momento padecer diabetes, ¿no? Entonces creo que son puntos claves que debemos manejar en prevención. Bueno, ahora de mi parte vamos a empezar a hacer preguntas un poquito acerca del diagnóstico y pacientes que ya tienen el diagnóstico. En cuanto a ¿cuáles son los exámenes más utilizados para detectar la diabetes? Bueno, cuando queremos diagnosticar diabetes, o es más, cuando ya están diagnosticados y queremos llevar un control de la diabetes, tenemos un procedimiento súper sencillo que está al alcance de toda la población y es fácil que se pueda controlar inclusive en casa por la misma persona, por algún familiar. Todos conocemos un glucómetro, se realiza una glicemia capilar, es un pinchacito en el dedo, se rompe un capilar,
sale una gotita de sangre, colocamos en la maquinita y nos lee el valor de la glicemia. Ese es el más fácil que nosotros podemos realizar. Se recomienda realizarlo en ayunas, es decir, antes de que hayamos ingerido algún alimento, y nos va a marcar un valor, ¿sí? Dependiendo del valor que salga, por ejemplo, lo podríamos considerar normal. Si es que se encuentra entre 70 y 99 miligramos decilitros más o menos, hay algunas guías que nos dicen que a partir de 100 hasta 125 se podría considerar como una prediabetes, y ya como un diagnóstico mismo de diabetes sería desde 125 miligramos en adelante, ¿sí? También podemos hacer un diagnóstico mediante exámenes de laboratorio. Entonces podrían igual tomarse una muestrita de sangre, ahí se realiza lo que es la medición de los valores de glucosa, pero ya no capilar, sino en este caso sería glucosa central. También pueden sacar ahí otro valor que se le conoce como la hemoglobina glicosilada. Entonces este valor determina los valores que ha llevado de glucosa de aproximadamente 3 meses el paciente. Creo que esos valores son los que podemos nosotros tener para diagnosticar. También nos ayuda cuando hablamos de dislipidemias, por ejemplo, valores de triglicéridos y del colesterol, como van de la mano estas patologías, entonces siempre tienden a ir de la mano elevados. Información muy útil realmente para nuestra población y sobre todo para los pacientes que tal vez tienen y no está detectada aún la enfermedad. Otra pregunta que tenemos aquí es ¿cada cuánto tiempo se recomienda realizar un chequeo de glucosa en sangre? Bueno, la prevención, como les dije, siempre es lo más importante, ¿no? Entonces aquí debemos tener en consideración dos cosas. Si tenemos antecedentes familiares de este padecimiento, lo deberíamos hacer como mínimo un control cada año. Y si es que no tenemos los antecedentes, pues deberíamos hacerlo, puede ser igual un año o hasta cada 3 años. Pero lo importante es que siempre llevemos un control de nuestra salud. Entonces, muy bien. Anualmente, ya saben. Sí, y sobre todo, como menciona la licenciada, es importante que anualmente se hagan exámenes para poder detectar ciertas patologías que pueden estar, que podemos tener. En cuanto a ¿cuál es el rol fundamental de la enfermería en el manejo del paciente diabético? Bueno, la enfermería siempre comenzamos, o sea, estamos en todos los campos, ¿no? Pero en prevención siempre nosotros trabajamos con el individuo, pero no con el individuo solo en su parte biológica, ¿no? Recordemos que en enfermería nosotros siempre manejamos en todas sus 5 dimensiones del paciente. Entonces vamos a trabajar con el individuo, vamos a trabajar con la familia, porque son quienes están siempre al lado del paciente y son quienes siempre van a ayudar al paciente, también con la comunidad. Entonces nosotros en enfermería lo primordial es la educación. Recuerden que si tenemos un paciente bien educado, pues vamos a tener un paciente controlado. Entonces la educación al paciente, a la familia, a la comunidad, también tratar de formar grupos que brinden apoyo a los pacientitos que son diagnosticados de diabetes. A veces las personas cuando les dan este diagnóstico es un golpe un tanto fuerte, entonces les causa estrés, les causa preocupación, y son personas que necesitan no solamente, como les dije, atención a la parte biológica, sino también a la parte psíquica. El acompañamiento, el hecho de que tenga un acompañamiento con un psicólogo o nosotros como enfermeras mismo en la escucha activa al paciente, entonces podemos tratar de manejar esta parte de educación y prevención. Cuando tenemos ya un paciente diagnosticado, es importante explicarle sobre el tratamiento. El tratamiento farmacológico que va a llevar tiene que ser cumplido de manera rigurosa. Entonces, llevar estrategias específicas para que el paciente recuerde tomar su medicación lo va a ayudarse a controlar muy bien esta patología. Sobre todo, una duda que realmente se da aquí es que los pacientes no tienen adherencia al tratamiento, es decir, a veces por falta de conocimiento o a veces por falta de la práctica. Entonces, la pregunta está muy interesante. Dice, ¿qué estrategias educativas aplica usted para promover la adherencia al tratamiento? Bueno, como estrategia,
la educación. En la educación tenemos un montón de metodologías. Siempre va a depender de la escolaridad que tenga también el paciente, ¿no? Porque si trabajamos, por decir, con una persona que sea analfabeta o adulta mayor o que no sepa leer, por ejemplo, que si le digo, tomes esta pastilla que se llama metformin, si el paciente no sabe leer, difícilmente va a poder ingerir la medicación, por más que usted le mande escribiendo con letras claras y grandes, ¿no? Entonces, todo va a depender de la escolaridad del paciente, de también el apoyo familiar que tenga el paciente. Entonces ahí, por ejemplo, se toman estrategias como que se le hace una cartillita en la que se coloca la pastilla en cuanto a la forma, el color de la presentación que lleva a ese momento de la unidad asistencial a la que va a recibir el control. Entonces ahí se le va pegando y se le explica, por ejemplo, cuando desayuna y se le pone un platito de desayuno más o menos de él y dice, ahí va a tomar, o antes de que comas su desayuno, ahí va a tomar la medicación, porque son estrategias que nos han funcionado bien, porque como le dije, son pacientes que quizás no tengan una comprensión lectora como tal, pero si nosotros les hacemos con dibujos, si les hacemos con imágenes, con, no sé, con alguna canción o con algún programa en televisión que él vea, quizás diga, usted ve este programa, antes de que inicie el programa se toma esa medicación. Entonces ellos van a comenzar a llevar una rutina más práctica de la ingesta de su tratamiento farmacológico, ¿no? En cuanto a la parte de lo que es la dieta, pues nosotros ahorita lo que da el ministerio es de platos saludables. Si le mandamos un dibujito de cómo tiene que ser su plato durante el día, va a ser más práctico para esa persona poder llevar una dieta equilibrada. En cuanto al ejercicio, igual las imágenes ahora nos ayudan muchísimo, ¿no? Entonces podemos hacer recortes de revistas o de algún librito y lo colocamos de manera estratégica para que el paciente visualice y pueda realizar los ejercicios. Realmente, licenciada, a mí me sorprende la manera en que enfermería soluciona, porque realmente es una solución muy práctica y más que todo se demuestra el amor y el cariño que se tiene hacia los pacientes con esta patología, porque realmente se busca soluciones para poder ayudarles a recuperar su salud. Y otra pregunta que hice es, ¿cómo se puede motivar a los pacientes para mantener buenos hábitos de cuidado, sobre todo de los pacientes que ya sufren de esta patología? Y pues, como sabe, hay que tener mucho cuidado en cuanto, por ejemplo, a piel y demás aspectos. Claro, no, como estábamos hablando en cuanto a educación, mire, estas son algunas estrategias que yo les mencioné. Otra estrategia que están implementando ustedes es justamente estos espacios, estos espacios en los que podemos compartir experiencias, podemos compartir saberes y obviamente este programa va a ser de alta difusión. Entonces, ahorita son espacios que nosotros podemos aprovechar para ir educando a la población, para que ellos puedan conocer qué hacer para prevenir la diabetes y qué hacer cuando ya tienen diabetes, ¿no? Entonces, en ese sentido que usted me está preguntando, los cuidados a las personas diabéticas comienzan desde que tengan un buen control. Paciente que está diagnosticado de diabetes debe asistir a las unidades asistenciales de primer nivel, o sea, a centros de salud que les quede más cercano, que le quede en casa. Tiene que asistir a realizarse su control, no solamente de la glucosa, sino de todos sus parámetros vitales que tienen los pacientitos. Allí les van a dar la medicación para todo el mes o para los 2 o 3 meses que tienen que regresar al control, dependiendo los niveles de glucosa que tenga el pacientito. También dentro de los centros de salud se cuenta ya con equipos multidisciplinarios, entonces le va a ver el médico, le va a ver el nutricionista que también le puede ayudar a orientarse a cómo llevar su dieta. También hay la parte de fisioterapia donde le pueden enseñar qué ejercicios puede hacer los pacientes. Recuerden que no siempre son personas jóvenes que quizás puedan salir a nadar, caminar, andar en bicicleta, quizás son adultos mayores entonces que tienen que hacer ejercicios un poco más pasivos. Entonces en ese sentido, todo lo que tiene que ver con fisioterapia nos va a ayudar muchísimo. Entonces, enfermería trabaja multidisciplinariamente. Así es, como se ve, pues trabajamos en equipo para resolver estas patologías. Y la última pregunta dice, ¿qué importancia tiene la educación familiar en el control de diabetes? Como sabemos, muchas veces son, como usted menciona, adultos mayores y entonces 100% o en algunos casos dependen de los familiares. Sí, claro, ¿no? En salud es muy importante el apoyo familiar que se tenga definitivamente. La familia es ser el núcleo de la sociedad, es el que nos ayuda a llevar un correcto cuidado del mismo, ¿no? Entonces,
La comunicación con la familia. Enfermería, siempre una de sus cualidades es tener una comunicación asertiva, no solo con la familia, no solamente con la persona, sino también con la comunidad, porque muchas de las veces son personas que viven solas y quizás no necesariamente un familiar va a estar a mejor cuidado. O sea, a veces es la vecina, a veces es, no sé, el que vive al frente, o sea, diferentes personas que nos pueden alertar también que algo está pasando con ese paciente para que nosotros como personal de salud acudamos a visitarlo en casa, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos de la familia, educación con la familia. Si es que son pacientitos que dependen netamente de la persona o del cuidador o de la familia que está frente al paciente, siempre tenemos que indicarle signos de alarma en el paciente. Si el paciente se comienza a desorientar, si el paciente comienza a sudar demasiado, si el paciente está hipotérmico, o sea, si le sienten y la pielcita está fría. Si ustedes ven que quizás el pacientito tiene una herida y se le tarda en curar la herida, ¿no? O si quizás le revisaron los piecitos, porque los pies son muy importantes en los pacientitos diabéticos, ¿no? Entonces, si ustedes le indican al familiar que revise los pies de su familiar, que le vea que cada vez que se baña le sequen bien los piecitos entre los dedos, que tenga un buen cuidado en cuanto al corte de las uñas, que le seleccione adecuadamente el calzado inclusive que debería tener el paciente, vamos a prevenir una complicación gravísima en los pacientes, que es el pie diabético. Entonces imagínense, con cuidados tan simples que puede parecer, ustedes van a prevenir una amputación, van a prevenir que la calidad de vida del paciente disminuya, ¿no? Entonces, son cositas así de pequeñas que enfermería ayuda siempre a tener en consideración a la familia. Muchas gracias, licenciada. Bueno, luego de una ronda de preguntas muy amplia, nos vamos a ir a un pequeño corte y luego volvemos con más. No se vayan, les esperamos. Tu meta, Hagamos historia, una nueva era. es nuestra misión. Y nuestra ilusión. Volarás tan alto como águila roja. Vamos a impulsarte a toda costa. Nada te detendrá. Juntos lo vamos a lograr. Seremos parte de tu vida. Ahí estaremos si decaes. Somos águilas rojas y tu triunfo es de todos. Somos canto y corazón. Vamos a vivir nuestra misión de llegar lejos, volar bien alto sin miedo. Somos canto, corazón. Nada detendrá nuestra visión. Con trabajo, con esfuerzo y pasión, resurgimos juntos y crecimos tanto. Cambiamos la historia, la escribimos todo. Ahora te toca a ti. Seguro lo vas a lograr. Seremos parte de tu vida. Ahí estaremos si decaes. Somos águilas rojas y tu triunfo es de todos. Somos canto, corazón. Vamos a vivir nuestra misión de llegar lejos, volar bien alto sin miedo. Somos canto, corazón. Nada detendrá nuestra visión. Con trabajo, con esfuerzo y pasión. Somos canto, corazón. Y seguimos de vuelta en Edu Conecta. Licenciada, muchas gracias por su intervención antes con mi compañera. Vamos a seguir con unas preguntas en las cuales son: ¿qué precauciones debe tener un paciente que usa insulina? Claro, bueno, la insulina, cuando nosotros vamos a utilizar, lo primero es elegir una dosis adecuada, porque si es que elegimos una dosis incorrecta podemos causar varias complicaciones.
Luego debemos elegir el sitio de punción, o sea, el sitio donde vamos a colocar la insulina. Y como son pacientitos que se colocan muy recurrentemente la insulina, pues entonces deberíamos ir rotando el sitio de punción. Por lo general el de elección es a nivel del ombligo, ¿sí? Entonces podríamos utilizar el sentido de las manecillas del reloj para que no se repita en el mismo sitio cada vez que vayamos a administrar la insulina. También, como es una medicación de acción rápida, pues debemos evitar el saltarse comidas, los pacientitos que se están administrando insulina. También se debe realizar un control antes y después de realizar ejercicio, por ejemplo, para evitar las diferentes complicaciones, ¿no? Muchas gracias, licenciada, porque de esa manera se conoce cómo es la correcta administración de la insulina, en este caso con ya los pacientes con esta patología. Tenemos también ¿qué complicaciones se pueden presentar si la diabetes no se controla adecuadamente? Claro, cuando hablamos de complicaciones, podemos tener complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Complicaciones agudas como por ejemplo una hipoglicemia o una cetoacidosis diabética. Complicaciones crónicas como por ejemplo nefropatías, neuropatías, también por ejemplo el pie diabético, que es lo que ya hablamos un poquito. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Otra de nuestras preguntas es ¿cómo debe actuar en este caso el personal de enfermería ante una hipoglucemia o ante una hiperglucemia? Sí, cuando hablamos de hipoglicemia estamos hablando de niveles bajos de glucosa en sangre. Entonces, en este caso se podría manejar de manera oral hasta que se llegue a un centro de atención, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el familiar o la misma persona que ya comience a sentir estos signos de alarma que ya les había mencionado, ¿no? La frialdad, el hecho de quizás de que les comience a alterar un poquito el estado de conciencia, ¿no? Entonces, como manera de estabilizar al paciente hasta llegar a un centro de atención, se podría administrar alguna carga de glucosa alta, por ejemplo, un caramelo o una bebida que sea alta en azúcar. Ya en la parte hospitalaria, bueno, el manejo ya es diferente, entonces tendría que ser un control de la glicemia y se puede administrar líquidos que sean altos en glucosa, por ejemplo, una dextrosa, el 10% en agua. Entonces, mediante la administración parenteral, o sea, por medio de suero, se podría elevar los niveles de glucosa en sangre, siempre llevando un control. Cuando hablamos de hiperglucemia, es decir, que los niveles de azúcar suben más de lo normal, pues entonces aquí igual deberíamos realizar un control de glicemia. La hidratación en el paciente es muy importante y también la administración de fármacos, por ejemplo, la misma insulina. Entonces, a veces los pacientitos tienden a dicen, no, yo no me quiero poner insulina porque ya me voy a quedar poniéndome insulina toda la vida. No es así, ¿sí? Dentro del tratamiento, cuando hay estos picos que se elevan demasiado la glucosa en sangre, se podría administrar insulina momentáneamente, es decir, hasta que el pico pase, hasta que se solucione alguna patología que está haciendo que la glucosa suba. Entonces, hasta que se estabilice, se podría darle insulina y luego se puede continuar con el tratamiento por medio de fármacos orales, no hay ningún problema. Entonces, a veces los pacientitos dicen, ay, no, ya está con la insulina porque es lo último que pueden tener con la diabetes. Es como que lo toman como algo de gravedad y no siempre es así, ¿no? Como les explico. Entonces, esos tipos de intervenciones podemos hacer cuando tenemos estas complicaciones. Muchas gracias, Licen. Licen, y en este caso usted como el personal de salud, en este caso el personal de enfermería, ¿qué mensaje le daría usted a las personas que ya viven con esta enfermedad? Les diría que ser diabéticos no es una sentencia. Definitivamente, a veces lo toman así, ¿no? Y no es así, es una condición que adquiere la persona o que tiene la persona en la que es bastante controlable. Si bien es cierto, no es curable hasta ahora, pero es controlable. Si ustedes se administran los medicamentos como les envía su médico, si ustedes tienen una buena alimentación, una buena actividad física, llevan un buen control, pueden tener una vida totalmente normal. Y como último tenemos, ¿qué consejos le daría usted a los jóvenes para prevenir desde una temprana edad esta patología? Bueno, el consejo que les puedo dar es muévanse, ¿no? Porque si comenzamos a tener actividad física desde temprana edad, si comenzamos a llevar una vida
como les dije, hemos hablado tanto de alimentación, ¿no? Una dieta equilibrada. Si tenemos la buena costumbre de realizarnos nuestros controles en los centros de salud, podemos prevenir esta patología. Mucho más si ya conocemos que dentro de nuestra familia hay alguna persona que haya tenido esta enfermedad. No se olviden que tienen que hacerse su control en los centros de salud por lo menos una vez al año. Bueno, licenciada, muchas gracias por haber participado en este caso con las preguntas sobre esta patología. Como siempre, destacando la importancia sobre conocer a fondo su detección, su tratamiento, y para así poder marcar una gran diferencia en la salud de cada uno de los pacientes. Así es, licenciada. Y bueno, ya que hemos aprendido mucho sobre el manejo y la prevención de la diabetes, ahora viene una parte muy interesante en este programa. Queremos poner a prueba algunos mitos y creencias que la gente suele tener sobre esta enfermedad. Sí, porque todos hemos escuchado cosas como, por ejemplo, la diabetes solo le da a las personas mayores, y si dejo el azúcar me curo, pero ¿esto es verdad o es mentira? Y así como nos mencionó mi compañera, y le agradecemos a usted, licenciada, nuevamente, tendremos ahora algunos mitos y creencias que la gente suele tener con esta patología. Aquí queremos que presten atención realmente, porque se viene una nueva sección, la cual está llamada ¿verdadero o falso edición diabetes? Nosotras diremos una creencia popular que la gente nos ha dejado en nuestra cajita de preguntas, en la cual se está interactuando en redes sociales, y usted nos dirá si esta es cierta o si hay que desmentirla, y nos explicaría el porqué. El primer mito que tenemos es: comer muchos dulces es la única causa de la diabetes. Falso. No necesariamente. Los azúcares contribuyen al sobrepeso, y el sobrepeso contribuye a ser un factor de riesgo para la diabetes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solamente la ingesta de dulces es lo que le va a dar diabetes, no, hay otros tipos de azúcares, como por ejemplo los carbohidratos, ¿no? Arroz, papas, no sacan nada no comiendo dulces, chocolates, caramelos. O sea, al final van a tener una dieta poco equilibrada, llena de carbohidratos, que es lo que en realidad les va a hacer que lleguen a padecer diabetes. Tenemos otra que es: si no tengo síntomas, ¿no necesito preocuparme por la diabetes? La diabetes es una enfermedad silenciosa, ¿no? Entonces, falso. Siempre tenemos que realizarnos nuestros controles, como les había dicho. La diabetes muchas de las veces es diagnosticada cuando ya existe una complicación, cuando los pacientitos comienzan a ver borroso, cuando los pacientitos tienen incluso una nefropatía o una neuropatía, o ya llegan con una herida sin poder cicatrizar, con un pie diabético. Entonces, la diabetes es silenciosa. Siempre hacernos los controles nos ayuda a prevenir. También tenemos otra que dice: ¿las personas con diabetes no pueden comer nada de azúcar? Falso. Vuelvo a repetir. Una dieta equilibrada, ¿no? Ellos pueden consumir azúcar siempre y cuando sea controlado, ¿sí? Dentro de su plato saludable puede existir también un pequeño postre, ¿por qué no? Y otra pregunta que tenemos es: ¿la insulina causa adicción? Falso. La insulina es una hormona propia del organismo. La diabetes, como les expliqué, se produce porque o hay una deficiencia o porque existe la secreción, pero esta secreción de insulina no es suficiente. Entonces, no es que se van a hacer adictivos, sí es una hormona propia del cuerpo. Tenemos otra que es: si empiezo a utilizar insulina, ¿significa que mi enfermedad ya está avanzada? No, como les dije, no siempre el administrarse insulina significa gravedad, ¿no? A veces se utiliza para controlar ciertos picos, como les había dicho, o en algunos casos es como ya un tratamiento instaurado, como por ejemplo los pacientitos que tienen diabetes tipo 1. Entonces no siempre significa gravedad. También tenemos otra y dice: ¿la panela ayuda a curar las heridas en los pacientes diabéticos? Falso. También es falso, chicos. Claro que es una práctica un tanto común a veces en el medio, que utilizan la panela o utilizan el azúcar, así sea esterilizada, para las heridas. No es así, es una práctica bastante peligrosa que en realidad muchas de las veces causa infección en las heridas más que curarla.
La siguiente pregunta dice, ¿la diabetes se cura con remedios naturales y caseros? No escuchen a la vecina. Definitivamente no. La diabetes es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero se puede realizar un control. A veces los remedios caseros que dan más bien ayudan a controlar, pero siempre y cuando se lleve un tratamiento farmacológico instaurado y con una buena adherencia. Y esos tratamientos caseros, cuando son controlados, solo y repito, pueden ayudar, pero cuando no son controlados, por lo general causan mayor complicación. Dicen, ¿es verdad o es mentira que una vez controlada la diabetes ya se puede dejar el tratamiento? Falso. Cuando llegan esos pacientitos me da ganas de yo también denunciarlos. No. La diabetes, vuelvo y repito, es una enfermedad no curable, ¿sí? Es controlable. El paciente va a estar bien mientras tenga su tratamiento instaurado. Si el paciente deja súbitamente los medicamentos, también lo que producen son alteraciones súbitas, que ya vimos, hipoglicemias, hiperglicemias, ¿no? Entonces, no dejar el tratamiento. Tenemos otra que dice, ¿la diabetes tipo 2 siempre se hereda? No siempre. Acuérdense que habíamos visto que la diabetes es una patología multicausal. O sea, no solo puede ser hereditario, ¿no? También puede deberse por el sobrepeso, por la obesidad, por el sedentarismo, también por una falla del órgano que es del páncreas, y vimos específicamente en las células beta, ¿no? Entonces son muchos los factores, no únicamente la parte genética. Tenemos la siguiente información que dice, solo las personas con sobrepeso pueden tener diabetes. Falso también, porque como les dije ahora, ¿no? O sea, claro que la obesidad y específicamente, sobre todo la grasa abdominal, es la que más predispone a tener diabetes, pero también una persona que tenga una contextura delgada, pues, puede llegar a tener diabetes. Recuerden que la parte hereditaria es un factor que está ahí siempre presente, ¿no? Entonces, no necesariamente son las personas que estamos con sobrepeso. Listen, tenemos esta duda y a la vez es personal. ¿El estrés no tiene relación con la diabetes? Bueno, el estrés sube los niveles de cortisol. Y el cortisol es el que se encarga de subir o aumentar los niveles de glucosa. Entonces, por ese lado podremos decir que quizás sí influye, ¿sí? Recuerden que también el estar diagnosticados de diabetes genera estrés, preocupación. Entonces, también podría ayudar por ese lado. Entonces, podríamos dejarlo en que sí afecta. Por otro lado, también tenemos que se ha escuchado mucho esta creencia. Si mi glucosa está un poco alta, ¿no pasa nada? Bueno, ahí depende, ¿no? Si es que es un valor aislado de una vez que ustedes se tomaron una glucosa, que puede pasar, o sea, que vean y digan, ay, yo quisiera hacerme un control de glicemia, y se hagan en ese momento y les salga elevado, es como que, bueno, ya es solo un valor aislado. Pero si es que por más mínimos que sean, o sea, como que estén, como les dije, en valores de 110 y así, pero que sea un valor que se mantenga constante por algún tiempo, así sean pequeñas alteraciones, igual en algún momento este nivel alto puede llegar a causar daños y en órganos importantes, ¿no? En el cerebro, en los ojitos, en el corazón, en los riñones. Entonces sí, chicos, contrólense sus glicemias. Y tenemos la siguiente que dice, los diabéticos no pueden comer frutas. Los diabéticos sí pueden comer frutas, sí. Claro que obviamente tiene que estar controlado, o sea, la fruta tiene que incluirse dentro de su dieta diaria, sí, pero controlada. Es preferible que si van a ingerir una fruta lo hagan como fruta, no como jugo, porque la parte de la fibra también ayuda a regular la glicemia. Entonces, si van a incluir la fruta, háganlo pero como fruta. Dentro de nuestros mitos o creencias tenemos también lo que es, si me inyecto insulina, ¿puedo comer lo que quiera? Falso, también falso. Recuerden que la insulina ayuda a controlar la diabetes, pero no nos hace que podamos comer lo que queramos. No. La dosis de insulina están dadas al peso y también dada al hábito alimenticio del paciente. Entonces, si nosotros tenemos excesos de
de ingestas, entonces también se va a ver afectada en la cantidad de insulina que necesitemos, ¿no? Otra de las creencias que es muy interesante es: la diabetes no es peligrosa si no tengo síntomas. Falso. Falso, muy falso, ¿no? Porque les dije, la diabetes es una enfermedad silenciosa. Y por más que no tengamos síntomas, hay veces que el hecho de tener un poquito elevada la glucosa, como les dije, y que sea constante, nos puede causar daños en órganos importantes, ¿no? Y lastimosamente, la diabetes cuando ya hace daño, pues está diagnosticado y muchas de las veces ya es irreversible, entonces más bien se vuelve una patología muy peligrosa. Otra pregunta que tenemos es: ¿el azúcar morena o la panela es mejor que el azúcar blanca para los diabéticos? No. La panela es igual que el azúcar blanco, que el azúcar morena, igual les va a subir los niveles de glucosa. Vuelvo y repito, nada está mal o es malo para el organismo si es que sabemos cómo equilibrarlo, ¿sí? Si nosotros tenemos un exceso de consumo de panela y azúcar, pues igual nos va a elevar la glucosa, sea la panela, sea el azúcar, ¿no? Lo importante es que sea equilibrado. Tenemos también una que dice: ¿los medicamentos orales son suficientes y no necesito cambiar mi alimentación? Falso, muy, muy falso. Recuerden que el tratamiento farmacológico ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, pero siempre y cuando vayan acompañados de una dieta equilibrada y ejercicio. Si no, ningún medicamento es milagroso. Y bueno, como siguiente creencia tenemos: la diabetes solo afecta el azúcar en la sangre, no a otros órganos. ¿Cómo explicarles? Falso, muy falso. Es que si dice que la diabetes afecta a los niveles de glucosa en la sangre, recuerden que la sangre circula a todo nuestro organismo, entonces en realidad va a estar afectando a todos los órganos. Y lo peor es que afecta a órganos muy esenciales, de los órganos diana que llamamos nosotros: nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestros riñones, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con nuestros niveles de glucosa. Otra pregunta que tenemos es: si tengo diabetes, ¿inevitablemente perderé la vista o una pierna? No es inevitable. Recuerden que es muy prevenible. Si nosotros tenemos un diagnóstico de diabetes, pues ya sabemos, ¿no?, ya que debemos de hacernos un control, que debemos asistir a las unidades asistenciales, que debemos tomar nuestra medicación, que la dieta, que el ejercicio. Si nosotros complementamos esto, como les dije, no es una sentencia el estar diagnosticado de diabetes. Simplemente tenemos que organizar nuestra vida, equilibrar nuestra vida, y así pues vamos a prevenir complicaciones, ¿no? Vuelvo y repito, una persona diabética que esté bien controlada puede llegar a tener una muy buena calidad de vida. Y con esto finalizamos nuestra sección de verdadero o falso edición diabetes. La verdad es que muchas de estas creencias están muy presentes en la sociedad y que es importante tener la orientación de un profesional para aclararlas. Así que hacemos una breve pausa, pero no se despeguen, que enseguida seguimos con Edu Conecta. Llegó la hora de que logres tu meta. Hagamos historia, una nueva era. Es nuestra misión. Y nuestra ilusión. Volarás tan alto como águila roja. Vamos a impulsarte a toda costa. Nada te detendrá. Juntos lo vamos a lograr. Seremos parte de tu vida. Ahí estaremos si decaes. Somos águilas rojas y tu triunfo es de todos. Somos canto y corazón. Vamos a vivir nuestra
corazón. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Ha sido una entrevista muy interesante y llena de información útil sobre el manejo y la prevención del diabetes. Pero antes de continuar, queremos hacer un paréntesis para mandar muchos saluditos. Principalmente queremos mandar un saludo muy especial a nuestro director de proyecto, que es el ingeniero Marcos Orellana, quien fue el responsable de esta innovadora idea. También queremos mandar un saludo al ingeniero Napoleón Nieto, el cual es la producción que nosotros lo llamamos y que le tenemos mucho cariño y aprecio. Por otra parte, también quiero mandar saluditos de mi parte a mi papá, a mi mamita y a mis hermanos, que los amo mucho, especialmente a mi papá y mi mamá, que lo amo mucho. Así es, y no olvidemos también enviarles unos saluditos a nuestra dirección de carrera, en este caso que es la licenciada Marcia Poc. Y asimismo, como mis compañeras, mandarle un saludito a mi familia, a mi papá, mamá, te amo, Eloyo, forever. Bueno, y también yo quiero aprovechar enviando un saludo a mi familia, de manera especial a Martina y Jorge, los quiero mucho, y a toda la comunidad de enfermería, comunidad Cato. Y yo le envío unos saluditos, obviamente no puede faltar a la asistencia de producción, que son nuestros compañeros de TI, y sobre todo pues sin ellos no sería posible nada de esto y les queremos agradecer. Y bueno, como último punto, licenciada, antes de finalizar, nos gustaría que deje un mensaje final para todas las personas que nos escuchan, especialmente sobre la importancia de cuidar nuestra salud y prevenir enfermedades como la diabetes. Bueno, lo que les puedo decir es: controlen sus glicemias, controlen esas cantidades de azúcar en sangre, comencemos a prevenir, a hacer ejercicio, a tener una buena dieta, sobre todo equilibrada, y asistan a sus unidades de salud, porque son quienes les van a recibir, somos profesionales de salud que estamos capacitándonos justamente para educarles a ustedes y para mejorar su salud. Les agradezco muchísimo a ustedes, chicas, por haberme hecho partícipe de este programa, por haberme invitado y por hablar de un tema tan importante como la diabetes. Agradezco a la Universidad Católica de Cuenca por crear estos programas de vinculación en la cual ayudan a la formación de nuestros estudiantes. Muchas gracias, licenciada, por sus palabras y por formar parte de este espacio de aprendizaje que tenemos que recordar que es un proyecto de vinculación con la sociedad. También queremos agradecer a todos nuestros oyentes y seguidores por acompañarnos en esta transmisión. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que nos encuentran en nuestra página web, como lo es educonectasocial.com, en nuestro Instagram, que es educonecta_UC, y no olviden que tenemos una app para los dispositivos Android que nos encuentran como Educonecta TV y Radio. Recuerden también que cada acción cuenta cuando se trata de cuidar nuestra salud, como una buena alimentación, la actividad física y chequeos regulares. Estos pueden marcar la diferencia. Bueno, queremos agradecer profundamente a nuestra invitada, la licenciada Andrea Vicuña, por habernos acompañado y compartir todos sus conocimientos, experiencias y consejos que sin duda serán de gran ayuda a la comunidad. Y bueno, nos despedimos con gratitud, invitando a que sigan atentos a nuestras próximas ediciones, donde continuaremos compartiendo temas de gran interés junto a profesionales del área de salud. Gracias por acompañarnos una vez más, porque esto es Educonecta.